Hola, buenas tardes. Bueno, los saludo nuevamente y vamos a dar comienzo a la último encuentro de este pequeño seminario que en realidad es un motivador para hacer un corte transversal en un sistema de enseñanza que está regulado por otro tipo de parámetros. Nos interesó abordar un tema complejo que, por supuesto, siempre va a encontrar enorme cantidad de perspectivas que no hemos desarrollado. Lo que hacemos es enunciarlas, dijimos, bueno, el tema de la carne en la literatura, primero suponer qué tipo de carne, atravesar el complejo filosófico antropológico. Ustedes van a encontrar mucha bibliografía antropológica sobre alimentación. Eso es un aspecto fundamental, también muy importante, sobre historia de la alimentación, desde una perspectiva historiográfica, pero pocas veces ese tema aparece, quizás hoy más que nunca en relación a la nueva novelística argentina. O sea, la novelística que se escribe en la última década. Eso tiene sí una impronta a partir de una recuperación del problema del cuerpo y de todo lo que significan el desmembramiento, una cierta lógica de la biopolítica ligada a la idea de la violencia política en los cuerpos. Bueno, desde ese camino ustedes van a encontrar muchos acercamientos y cruces en la novelística reciente entre un cierto proyecto de la idea de matadero, de la idea de frigorífico, de la industria cárnica, de la cultura ganadera, está también exacerbada por una lógica de lo que podríamos llamar ciertos privilegios de lo vegetariano, del veganismo. Podríamos, insisto, es discutible, pero podríamos llamarlo una moda, ¿sí?, respecto a las formas de alimentación. Una moda bastante reciente, quiero decir, no más de 20, 30 años. En ese sentido, también podemos delimitar la problemática que implica reconocerse como cultura ganadera. Yo hoy quiero trabajar la primera parte, vamos a cerrar con estas lecturas, ¿sí?, que entrelazan este problema. Porque hasta ahora habíamos visto como un eje central el tema de la cocción, el tema de la cocina barroca por oposición al asar las carnes, la dificultad y la proyección de imaginarios anacrónicos, esa abundancia del asado que corresponde a un periodo posterior y no al siglo XIX y a las formas de lo que llamamos el periodo virreinal. Entonces, una tensión que habíamos marcado entre la cocina establecida, barroca, colonial, virreinal y de mujeres, por lo menos en forma predominante, y por otro lado, la cocina del arreo del ganado, del hombre, del gaucho, del nomadismo, marcada por esa impronta que no está ligada estrictamente a la carne, ¿verdad?, sino al charque, es decir, a la carne que se come salada, que se conserva, es una conserva si ustedes quieren. Entonces hay también un proceso. Yo quería referirme en cuanto también a la problemática, es un eje singular. Cuando hablamos de matadero, por supuesto, la incidencia fundamental que tiene en nuestro propio imaginario el texto de Esteban Echevarría, ¿no? Ya hemos hablado largo y tendido de eso, respecto a los tiempos reales y las formas reales del consumo de carne. Digo esto en el sentido en que también tenemos que instalar lo que significa ese avance, esa modernidad, que es
enfriar la carne para poder consumirla, de, digamos, desprenderse de esta idea de la sal, de la conserva, de la carne dura, el mejoramiento que se produce muy posterior a 1865, o sea, es un hecho posterior a la caída de Rosas, y fíjense, no ligado en magnitud, al menos como ya ahora vamos a ver un poco de cifras, ¿no? Ustedes saben que yo trabajo mucho con datos historiográficos porque creo que nos permiten un regreso o una inserción en los textos literarios, de qué hablamos cuando hablamos. La introducción del enfriamiento de carnes es una técnica que se introduce en 1876, es decir, se introduce como posibilidad de exportación. Para ello he trabajado con el texto de Peter Schmidt, Carne y Política en la Argentina. Es un texto muy viejo, clásico, es del año 65, 1965, pero es una de las investigaciones más serias y más contundentes, que si bien hoy ya tiene más de 50 años y hay todo un proceso posterior, a mí me interesa siempre utilizarlo, considerarlo como una forma de sociología del mundo de la industria de la carne. Porque esto también va a aparecer ligado a lo que podríamos llamar la primera industria nacional, ¿eh? El frigorífico, y digamos deslindar actores. Una cosa es la lógica de exportación, otra cosa es la cultura ganadera, con lo que implica toda una suerte de agentes, el gaucho en su diversa modalidad, como matarife, pero también como arriero, ¿no? Como transportador de carne viva. Y por otro lado, la concentración en una industria que es en principio los saladeros. Ustedes saben que la gran parte de la disputa de unitarios y federales en realidad encubre la potencia de dos lugares, la figura que representa los ganaderos representados del interior, representados por Urquiza, que es el primer eh, sería dueño de Saladero, ¿no? Es empresario saladeril, empresario ganadero, con un eje de exportación por el río Uruguay, y por otro lado, el núcleo bonaerense concentrado detrás de la figura de Rosas, ¿no? Y esto es interesante destacarlo porque parte de esa discusión y parte de ese prejuicio o de una suerte de asociación en torno a la peligrosidad, a ciertas formas manifiestas de lo abyecto, quedan ligadas, por otro lado, a lo que son emprendimientos de tipo industriales, ¿no? En ese sentido, me voy a referir puntualmente a que se producen dos efectos de modernización: conservar la carne en mejores condiciones y en condiciones más ricas de consumo, más saludables, evitando enfermedad, pero también se produce un segundo proceso de modernización que afecta a toda la sociedad occidental y está ligado a ese proceso, eh, lo que podríamos llamar el hedonismo de la mesa, el placer de la mesa. Eso es lo que se llama proceso de odorización, ¿m? Es decir, el proceso del restar los olores, que se da a lo largo del siglo XVIII, pero sobre todo se va a consolidar en las primeras décadas también del siglo XIX. Otros lo llaman la pasteurización, pero en realidad para Alain Corbin, en un texto clásico de los años 70, es un historiador francés que va a trabajar la extensión entre la idea de perfume, que viene ligada, y el miasma, es decir,
aquello que hace a lo pantanoso, aquello que hace a lo podrido, a la putrefacción, a las formas que rehuimos de lo que llamamos mal olor. Lo voy a decir de manera rápida porque no quiero avanzar en la otra parte de la clase que nos vamos, o del encuentro que nos vamos a dedicar a los recetarios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el sentido del iluminismo, el olfato pierde las condiciones privilegiadas que tenía hasta ese momento y va a ser relegada por el sentido de la vista. Somos de una tradición y de un imaginario social en el que la vista va a ser el sentido privilegiado. Ese proceso de odorización, que después tendrá que verla con las formas del higienismo, con las formas del positivismo, no se inicia en el siglo XIX, todo lo contrario, se inicia con el iluminismo, con la racionalidad de la ciudad, eliminar el mal olor. Y esto me parece interesante porque también va de la mano de nuestro tema, que significa los despojos, los restos. Entonces allí tenemos toda una zona de la alimentación que tiene que ver con los olores, de los restos, de las sobras, de las migajas, lo que va quedando. Todavía era una expresión bastante común decir, esta noche comemos sobras, comemos las sobras. Bueno, y sobre todo el detritus. El detritus es lo que llamamos las heces. Yo no voy a leer demasiado de esto, pero sí me interesa eh, rescatar también es un investigador, es un filósofo francés contemporáneo de Foucault y también es contemporáneo de Michel Serres. Murió muy joven, se llama Dominique Laporte. Dominique Laporte publica en 1978, él muere en el 80, muere inmediatamente un hombre muy joven, para mí casi un texto que está a la altura de las innovaciones Foucaultianas. En la muerte muy temprana hace que no tuviera proyección, pero esto constituyó un escándalo. Su texto se llama Historia de la mierda. Y realmente, en el espectro, en 1980, inmediatamente a su muerte, se traduce al español y después inmediatamente tiene una nueva reedición cerca de los 90. Digo esto porque a la luz de toda la historiografía desarrollada por Foucault, las transformaciones en ese costado, es interesante recuperar esta mirada. Porque Laporte, que es un filósofo y sobre todo va a trabajar desde la perspectiva de la estética, dice, la constitución de la idea de lo bello elimina el concepto de olor. Lo bello no tiene olor, no puede tenerlo. Puede ser maravilloso, pero siempre tiene una marca en su origen. De manera tal, dice que es el sentido que quedará más relegado, quedará completamente aislado y animalizado. Porque ese sentido del olor también tiene que ver con los fluidos del cuerpo. Vómito, pis, semen, transpiración. Fíjense que son todas las manifestaciones de la corporeidad. El cuerpo vivo va a ser definido por un cuerpo dinámico, exudante, oloroso, si ustedes quieren. Pero ese control social se va a ejercer sobre el disciplinamiento del cuerpo. No escupir, el buen olor, o la invisibilización del olor, ¿no? Eso es un camino muy interesante que también va a marcar, por supuesto, al sentido de la alimentación. ¿En qué aspecto?
se van a desarraigar esas costumbres, ¿m? De la comida con exceso de picante, de la comida conservada, con un fuerte olor, o casi a veces en estado del límite de la putrefacción. Para nuestros intereses, yo creo que es importante señalar esta importancia de lo estéticamente bello como excluido del mundo del olor y sobre todo de esa presencia de los olores, ¿no? Los olores de cocina, los olores de los restos. Eh, Hay allí también, entonces, en ese sentido, una asociación a la idea de mal gusto. Y en ese aspecto, volveríamos a ver cómo estas cocinas coloniales, como de alguna manera vimos, no tienen ningún tipo de prejuicio respecto al fuerte olor. Eso es muy interesante destacar, ¿no? Primero porque va de la mano cuando digo de la modernización urbanística, el control de las aguas servidas es un olor contaminante. Fíjense. Y luego vamos a ver cómo ese olor va a estar ligado al matadero, al detritus del cadáver del animal. Eso también queda impregnado, pero es de una época bastante posterior. Yo creo que está mucho más cercana en ese sentido como periodo histórico. Bueno, entonces tenemos varias lecturas posibles, ¿no? El alimento como una carga simbólica, el alimento como un éxito comercial, como una forma de, concretamente, como una mercancía, ¿no? Dice llanamente. Y por otro lado, lo que tenemos el proceso de cocción y sus representaciones, en términos, yo voy a ampliar el concepto, ya no voy a decir de literatura, voy a utilizar una denominación de otro historiador francés, como ven yo muestro mi hilacha, muestro de dónde vengo, que es Roger Chartier. Roger Chartier, que es el máximo historiador de la lectura francés, la historia de la lectura, sin embargo, acuña el término cultura escrita. Y ese término, cultura escrita, permite ampliar el horizonte. ¿eh? Nos vamos en el orden de las escrituras, como por ejemplo las instrucciones del manual del instanciero. Alguien podría decir, bueno, es un texto práctico, es un texto que no tiene una intencionalidad ficcional. Sin embargo, inmediatamente debemos pensar que en el siglo XIX no tenemos el mismo concepto de ficción que mantenemos hoy en día. Deberíamos revisar allí. En la operación, el procedimiento, la categoría teórica que utiliza Chartier, que por supuesto él la utiliza cuando comienza a investigar los libros religiosos, los devocionarios. Bueno, es una práctica que está completamente alejada de nuestra vida cotidiana, pero no lo era así en el siglo XVI-XVII. Cada persona tenía un libro en el que registraba nacimientos, muertes, experiencias religiosas. Las crónicas conventuales, los devocionarios como práctica de la subjetividad. Y después pasamos, llanamente, a los diarios, al diario íntimo, a los diarios de los gremios, a las prácticas de escrituras gremiales. Gremio quiere decir, por ejemplo, a los que trabajaban el cuero, a los que tenían las telas, porque la vida gremial era comunitaria. Entonces hay textos en donde se trabaja, que se llaman las ocasionales, donde aparece Chartier trabaja insistentemente sobre estos registros.
Otro gran historiador, pero es norteamericano, es Robert Darnton. Darnton va a trabajar sobre los archivos de una imprenta, pero lo interesante de esta imprenta del siglo XVII es que trabaja con textos prohibidos. Es contrabandera, textos prohibidos durante el antiguo régimen. Entonces, por supuesto, la gran maravilla es tener esos archivos. Otros historiadores trabajan, en el caso de los italianos, trabajan sobre los archivos de la Inquisición. No es un tema menor, los archivos judiciales, los archivos de la Inquisición, ¿no? ¿Qué es lo que se trama en el expediente? Que es también una forma de cultura escrita. Bueno, es muy interesante porque las novelas más recientes recuperan en la Argentina ese viso, ese impacto, ¿no? Entre esas dos formas de ficcionalizar, pero ficcionalizar a través de un documento. Como ven ustedes, el campo novelístico lleva a un grado de interacción muy complejo. Por lo menos eso podemos indicar, ¿no? Como una marca o como un proyecto posible para leer la literatura argentina contemporánea. Muy bien, entonces volvamos a esta idea. ¿Podemos proyectar, Dieguín, primero el 1 y después el 2? Y yo sigo entonces con esto. Lo que les voy a lo que Diego va a proyectar es justamente como ustedes van a ver, es bastante rudimentario porque el texto de Schmidt se reeditó, pero en los años 60 no existía nada de la tecnología para hacer un mapa, entonces son bastante caseros estos diagramas, pero no por eso menos significativos. Yo simplemente voy a señalar que este es el gráfico, el primer gráfico que Schmidt va a trabajar, donde marca el impacto inmigratorio. Entre 1870, quiero que piensen que la ida se va a escribir inmediatamente después, y 1910. Como ustedes ven, yo no sé si se ve con ¿se ve mi puntero? ¿Se alcanza a ver? ¿No? Bueno, No. bueno, entonces fíjense ustedes en el eje de abajo, donde marca 1890 y tiene un registro de un ingreso inmigratorio de 200.000 personas. Ahora sí se ve. Ahora se ve. Bueno, es el momento, el cenit, con C, cenit, del impacto inmigratorio. El Martín Fierro ya ha sido escrito. Entonces, cuidado cuando nosotros vemos fenómenos que proyectamos desde un imaginario de aquello que nos han enseñado o aquellas imágenes que provienen de un periodo posterior y sobre todo provienen de un tipo de construcción político-social. Schmidt dice, o sea, ¿se entiende lo que quiero decir? A ver, 200.000 personas es el momento cúlmine de ingreso inmigratorio con su distribución en el país. Y fíjense que inmediatamente baja solo para volver a adquirir ese ingreso, ese orden, ya después de iniciado el siglo XX. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras realidades masivas distan enormemente de estos conjuntos poblacionales que son muy pequeños, muy pequeños. El primer censo que se realiza en la Argentina, que es de 1869, da una población total de 1 millón de personas. Yo creo que la ciudad de Paraná tiene arriba de 650.000. Rosario tiene casi 2 millones. Santa Fe seguramente supera el millón. Es decir, imagínense la dimensión de lo que podíamos llamar
todo el país. Pero ¿qué entendemos nosotros cuando decimos todo el país? Antes de pasar al segundo cuadro, me gustaría citarles a Schmidt, donde dice, solo a partir del siglo XX, es decir, a partir del 1900, y como marco y como camino a esa construcción del centenario, la élite terrateniente, que se había formado apenas unas décadas antes, hallará medios de identificar sus intereses con los de la nación en general. El nacionalismo tradicional se adaptó magníficamente a esa necesidad. Una característica típica del debate político vino a ser el cultivo asiduo por parte de la aristocracia de un mito agrario. Y ahí lo vamos a dejar porque después seguramente les retumbará y a lo mejor les interesa que tengamos una devolución entre el concepto de cultura, que decimos cuando decimos cultura ganadera, y otra cosa es el mito gaucho o el mito agrario, porque eso también se va a extender a un debate más reciente entre los tipos de producción agraria. Un mito agrario patriótico que subrayaba los rasgos rurales del legado argentino. Esto es muy interesante porque quiero que piensen, y es lo que me interesa, que resulte esta idea de mitificar un pasado rural en el momento de una modernización urbana. Una modernización impactante que va a ser mirada de soslayo para crear un mito hacia un pasado, creando lo que se llama una tradición que nunca existió. Que nunca existió. Vamos al cuadro 2, al segundo cuadro. Este cuadro, que también como ustedes ven, es bastante marca, ¿no? En la mirada de lo que significa el impacto de lo que llamamos la zona central. La zona ganadera, o sea, durante el siglo XIX, la zona ganadera por antonomasia son apenas estas provincias y son sobre todo en el siglo XIX aquellas que aparecen marcadas por puntos. Fíjense cómo nuestras comunidades no van a responder a la idea de provincia, sino que van a responder a esta idea de pampas. ¿Mm? Es interesante, porque en general deformamos estas ideas y llevamos restos y lachas inconsistentes cuando uno a un adolescente le pregunta en dónde transcurre, cuál es el paisaje del Martín Fierro, y piensa en la provincia de La Pampa. Pero eso no es así. El eje central, sin lugar a dudas, es la provincia de Buenos Aires, que tampoco está pensada, es la campaña, la tierra de los matreros entrerrianos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y el sur santafesino, que va a tener, ahí te doy lugar, Diego, va a tener una identidad y una cohesión, por lo menos en la primera parte del siglo XIX. Fíjense cómo todo el norte argentino va a tener una autonomía que se va a ver claramente en cuestiones de tradición cultural, religiosa, de política e incluso alimentaria. Sí, ahora sí, Diego. Era nada más en relación justamente con cuál era también la Buenos Aires que aparece en Martín Fierro, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, los mapas de los desplazamientos de la frontera, como para situarnos también a qué se refiere, como decía recién Marínez, ese Martín Fierro cuando habla del campo, ¿no? ¿Cuál era ese campo? ¿Hasta dónde llegaba y hasta dónde era posible? Y cuando pensamos ese cruce de la frontera, que es simbólicamente el paso a otra dimensión, ¿no? Dimensión simbólica, dimensión lingüística y demás. Es interesante ver justamente hasta dónde llegaba eso
en aquel entonces y cuál es el correlato con el territorio actual. Claro, 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 por supuesto. Bueno, cada uno tendrá que hacer un esfuerzo desde su propio lugar, digamos. ¿Dónde estaba el matadero en la ciudad de Santa Fe? ¿Dónde aparecía en la ciudad de Paraná? Una zona, bueno, ni hablemos de lo que son las ferias de Nogoyá, ¿no? Todo paranaense sabe a lo que me refiero. A muy pocas cuadras de lo que llamamos el Ejido. Leubucó, donde se hizo la excursión Mansilla, claro, sí, por supuesto. Después podemos incidir en otras prácticas de nomadismo alrededor del recorrido de los territorios, pero básicamente el arreo de ganado sí se hacía de esta zona central hacia Catamarca. Fíjense, señala el mapa los Andes, ¿no? El Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca es una sola provincia, ¿no? Bueno, hay allí una serie, y por supuesto, hasta 1880, desde Neuquén para abajo, forma parte de una especie de otro país, la lejanía de la Patagonia. Es decir, allí ese territorio no está incorporado, o tiene una incorporación que podemos decir disimétrica. Entonces, volvamos. En ese conjunto de la cultura ganadera hay que diferenciar lo que podemos decir distintos agentes. No es lo mismo los empresarios de los frigoríficos, los estancieros que producen y exportan, los gauchos que trasladan, los matarifes o los distintos agentes vinculados al comercio del ganado. Esto es también muy importante, porque ahí aparece un concepto, digamos, más bien digamos a los asalariados que están vinculados. No es lo mismo lo que come y cómo se come, ¿eh? Los hábitos de la dieta y sobre todo los gustos. ¿Mm? Pero básicamente, entonces eso si nos volvemos, podemos decir que hay inicialmente una industria de la carne, más allá que es el frigorífico, ¿no? El frigorífico sí va a nacer curiosamente ligado al proceso de modernización y de odorización. Sin embargo, no puede desprender ese carácter industrial, no puede desprender una característica que es el olor a sangre. El olor a sangre. Dijimos el olor a mierda, el olor a semen, ¿verdad? Todas las connotaciones. Es un mundo en el que los invitaría a todos a releer El Matadero desde esta perspectiva. Curiosamente, es la perspectiva que utilizan los narradores argentinos más recientes. Yo me voy a referir a brevemente, ¿no? Porque sobre todo la evocación de la sangre seca, ¿no? Esto no es menor y sí está plasmado, ¿eh? O sea, es inevitable que pensemos que en la vida cotidiana de 1810 era muy presente el olor, estaba muy presente. La ciudad de Buenos Aires, por supuesto las restantes en la misma medida, comienzan un proceso de modernización y de canalización de los desechos solo a partir de 1870, de manera tal que la presencia del cadáver del animal estaba muy presente en la vida de las personas. Los perros muertos, los restos de animales que también quedaban como desechos, y por supuesto también las formas cercanas al despojo de estos mataderos. Eh, También, por supuesto,
hay una serie, nosotros pusimos entre los textos algunas referencias a los animales que morían por la peste. Entonces, fíjense que los núcleos se van asociando, ¿no? Pero esta idea de la presencia del mal olor, ¿no? De lo que es inevitable. En la novela de Fernanda García Lao, Nación Vacuna, es una novela del 2017, donde justamente es muy atractivo porque es una distopía, ¿m? En donde se va a asociar un proyecto utópico con un espacio utópico. Pero yo quería traerles apenas un poco en correlato a estas ideas, para que hagamos un ida y vuelta. Es una novela que está contada desde la perspectiva de un personaje que está vinculado a un proyecto que se llama Nación Vacuna y que es la exacerbación de ese consumo de la carne llevado a la idea de poder consumir la carne transformada en cápsulas, como un proyecto de condensación, concentración, ¿eh? Pero ese consumo es un consumo que no es para cualquiera, no está destinado a cualquiera. Sin embargo, hay dos instancias que son las centrales. Hay una junta, nunca se dice que es una junta militar, pero es una junta de características autocráticas que gobierna la totalidad de la vida social, que decide crear un proyecto de llevar una suerte de mujeres elegidas que van a llevar para consumir estas cápsulas para reproducirse en una isla, o sea, es una isla en la que ha quedado un conjunto de héroes. La isla se llama M, nada más, ya lo citamos la clase anterior, ¿verdad? Entonces hay una conjunción de los tiempos políticos, los tiempos utópicos y una mirada entre esta idea del absoluto que constituye la cultura de la carne. Hay solo dos edificios estatales, únicos, centrales, privilegiados, en donde se desarrolla la vida de todos los personajes que están ligados a una burocracia estatal, ¿no? Y estas mujeres que son un experimento. Uno de ellos es el frigorífico y su simétrico simultáneo enfrente es el matadero. Lo interesante es cómo se conjuga el imaginario científico, ¿no? Les voy a leer apenas un fragmento. La novela es muy interesante, es una fábula, repito, que también tiene la continuidad ya de los textos vinculados a Malvinas. Desde el primer texto a pocos meses de la guerra, de Codwell, Los Pichiciegos, ¿verdad? Hasta hoy es un tema que tiene una insistencia. En la página 112, el protagonista va a señalar el ascenso social de su padre a cargo del frigorífico. El frigorífico, dice, ocupa 2 edificios de cemento conectados por un puente. Yo presentía que aquella estructura ocultaba algún horror inefable. La oscuridad de la sangre se escurría a toda hora por las canaletas y rejillas a la derecha de la construcción, dando la sensación de un infierno líquido. El aire huele a cuero. Pero interesante, me pareció destacable, por supuesto, las asociaciones para el personaje se remiten a la carnicería de su padre, que en su infancia estaba ligado a ese olor a sangre seca. Es interesante, pero la evocación y la relación con la idea del cuero, que el cuero, no en la forma que lo conocemos, industrializado y procesado, huele y se pudre. Entonces, ahí también tenemos un efecto de ese detritus, ¿no? De esa presencia. El matadero
en este edificio, unas páginas más adelante. Sin embargo, es un matadero moderno, ¿no? Y básicamente es un matadero absolutamente, bueno, esa es la otra versión. Yo tengo la del 2017, no sé si esta es la primera y yo tengo la segunda, no lo sé. Esta es una reedición española, Claro, ubicada en la Barcelona, edición ¿no? argentina es más evidente acerca de que, ¿no? Es más, ahí estamos, sí, así va, ¿eh? Pero volvemos a esta idea del matadero como al lugar que se entra con las botas y con el delantal y digamos ese proceso de asepsia, pero en el que se destaca la muerte, ¿sí? La muerte del animal. Yo quiero agradecerle a Diego unas páginas que él me hizo llegar ayer, un debate, que es un debate muy conflictivo, pero vamos a reservarlo unos momentos antes porque si no, seguramente muy, muy importante y muy problemático en el sentido, pero realmente lo pudimos ver gracias a su generosidad ayer y se lo vamos igual a pasar, porque entiendo que es muy interesante abrir en ese sentido lo que estamos intentando, que es hacer ese vínculo, esa profusión. Hay enorme cantidad de textos que no se resisten, novelistas, que no se pueden resistir a la impronta de la tradición echeverriana, de insertar en sus novelas un matadero. Es el caso de Carlos Gamerro, que en su novela dedicada a las Islas Malvinas, una novela ya un poco más vieja que se llama Las Islas, curiosamente no transcurre en Malvinas, sino transcurre en Buenos Aires y transcurre en un submundo propio del mundo de los espías, con personajes muy lumpes, muy marginales, que tienen una visión bastante apocalíptica, heterodoxa, por fuera del sistema, pero aún allí, en esa extensa y compleja novela, hay un episodio que está dedicado justamente al espacio de un matadero que funciona en el norte de la Facultad de Agronomía. Es un lugar real también donde por un lado aparece esta idea de la modernización, de la muerte industrializada. Y esa idea me parece muy interesante como concepto. El matadero, la realidad es una dimensión completamente distinta. Cuando nosotros pensamos esa industrialización, es decir, esta matanza sistemática de animales, es un concepto propio y posterior, no a los periodos en que estamos estudiando estos textos, no a la primera parte del siglo XIX, y sobre todo que no se compadece con los consumos individuales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Una cosa es la industrialización en la carne, otra cosa es el consumo de las proteínas, otra cosa es el consumo del gaucho en la lógica del arreo, de la cultura nómade, arriera, y otra cosa es la carne, y vamos a ver de qué modo se consume. Y tenemos una memoria en la cultura escrita del siglo XIX. Bueno, entonces les recomiendo esta novela, es una novela que tiene sus fortalezas y debilidades, pero aparece un ciclo. Hablamos de los pichiciegos, podemos agregar una enorme cantidad de textos, pero ustedes allí tienen un eje para hacer y para trabajar. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los horizontes en los que se trabaja hoy en la literatura argentina? El horror es lo mismo que el terror, el vínculo de la muerte, la vinculación de la matanza del animal, que es la vaca, el concepto de sacrificio,
de una profunda raigambre religiosa judeico-cristiana, la vaca se sacrifica. Volvemos a insertar esa lógica. Hay otros animales que también se han industrializado su consumo de carne, pero la vaca sigue teniendo esa representación. Después vemos al final las imágenes de ayer, Diego, ¿te parece? ¿Las tenés a mano? Sí, sí, las voy a Dale, preparar. dale. Bueno, vamos entonces a dejar un poco este aspecto, esta suerte de presencia, y vamos a ver un elemento de las culturas. Vamos con... Ahí está. Bueno, ustedes están viendo el facsímil, un título delicioso, ¿verdad? Manual de la criada económica y de las madres de familias que desean enseñar a sus hijas lo necesario para el gobierno de su casa. Ustedes dirán, espero que aquí no haya feministas fundamentalistas que digan horror. Sin embargo, si ustedes ven esta reedición que es de 2010, en realidad es un texto, está haciendo la reproducción facsímil de la edición original de 1833, y a su vez reproduce la edición española de un manual de 1830. Ha sido publicada por la Gaceta Mercantil. Es decir, ¿qué significa este texto en el orden de lo que llamamos la importancia de la literatura en el periodismo del siglo XIX? Allí ustedes ven que un periódico político como la Gaceta, que publica proclamas, que tiene un sentido absolutamente, podríamos llamar, la incidencia de Moreno, de todo lo que llamamos los revolucionarios de Mayo, y sin embargo da cabida a este texto. Bueno, básicamente tenemos que pensar en el recetario y los manuales con un concepto más amplio del que le podemos atribuir a veces nuestra cotidianeidad. Si uno dice, y bueno, estudió por un manual de literatura, en mi época de estudiante decíamos que había estudiado con el Beirabé, con el manual de Beirabé, ¿no? Como que tenía una formación de arriba, superficial. Ese es un concepto peyorativo, sin lugar a dudas. Los manuales en realidad son una compilación de prácticas tanto como las instrucciones, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con una renovación, una modernización de los Borbones. Justamente traduce lo que podemos llamar el eje puesto en la palabra económica, ¿no? Una modernización que implica la formación de la mujer en un sentido racional, ¿no? Y básicamente para la economía de la domus. Lógicamente, si una chica de 16, 18 años lee este título, va a decir, ¿qué es esto? Las mujeres a quienes estaba dirigido no cocinaban, pero sí ordenaban lo que podríamos llamar la empresa doméstica, el espacio doméstico. Y esto es fundamental, ¿no? Porque hace a una forma de racionalidad moderna. De manera tal que alguien levantó la mano. Dieguito, dale. Sí, era nada más para señalar como nota al margen que la economía en la cocina tiene su encarnación en persona justamente en la ecónoma, ¿no? En los comedores sigue siendo, ¿no? Sin lugar a dudas. Quien se encarga de organizar todo, pero por supuesto no es la que se encarga de cocinar. Claro, claro, digamos, una tarea que habla de un grado de sofisticación, pero que también es muy importante en el mundo de las ecónomas, y justamente las ecónomas de las instituciones públicas y conventuales son una memoria extraordinaria de la apertura de la mujer al campo del trabajo.
En las últimas 2 décadas, ustedes van a ver que en el seminario nosotros consultamos mucho la referencia de Paula Caldo, que es una investigadora joven y muy inquieta al respecto, de María Marchoff. Yo les voy a hacer llegar ahora otros textos, porque en general solemos pensar que ese camino a la profesionalización solo tuvo que ver con la docencia, con la pedagogía, las maestras. No, las ecónomas y justamente estas mujeres que, es cierto que también la escuela normal tenía, y tenía un espacio dedicado a la nutrición, ¿eh? Eso es muy importante también en el camino de mejorar la alimentación, mejorar la calidad y sobre todo como parte de un proceso de democratización, hacer comer mejor. Bueno, yo les quería mencionar de este texto justamente la palabra asado. ¿Qué es lo que reproduce como asado este manual de la criada económica y de las madres de familia? Bueno, ahí también tenemos otro registro, las instrucciones familiares. No se olviden que en uno de los textos, Mariquita Sánchez de Thompson, o sea, una mujer culta, una mujer que escribe, da instrucciones a su hija para el gobierno. Entonces, fíjense que en el título aparecen las dos estructuras. La ecónoma, pero a su vez la madre de familia, que no necesariamente es la ecónoma, y detrás y debajo de ellas las esclavas y las cocineras, que son las mujeres que no escriben, pero que van a ser escritas. No escriben, pero van a ser escritas. En 1895, Freud publica su trabajo sobre la histeria. La mujer no habla, pero sí es escrita por el médico. El médico escribe su sintomatología, pero la mujer solo no puede hacerlo. El médico traduce. Fíjense qué interesante sistema de secundariedad, cuando pensamos la escritura en este contexto de la cultura escrita. El médico traduce la sintomatología femenina. Hay mucho tiempo después para que esa voz se convierta en una voz propia. Bueno, no fuimos lejos, pero ustedes ven cómo aparece el campo de la cultura escrita que nos lleva y nos permite conectar el campo de los traductores, el campo docente, el campo pedagógico, el campo de la nutrición, el campo de la alimentación. Entonces estos recetarios se vuelven manuales, se vuelven sistemas de instrucción, se vuelven también, o sea, ¿cuándo uno recurre a un manual? Digo, ¿no? A ver, bueno, cuando uno dice por dónde empezar, está pensada, está directamente direccionado a los jóvenes. O sea, está direccionada como tarea formativa. Llamémoslo como parte de una paideia, de un proceso de formación entre lo privado y lo público. Bueno, pierna de carnero asada, o sea, asado. Para que sea un buen bocado, la pierna de carnero, atención, 1833, es preciso que esté muy manida, atención, por lo que no se, o sea, cerrada, muy atada, no se cocerá hasta que haya 4 días que se mató la res, de que se ha cortado. Y acá hay una clave fundamental para reintroducir esta idea del olor, para reintroducir esta idea de la escasez y no de la falsa abundancia. Un animal que se mataba en el arreo, para que fuera mínimamente comible, había que dejarlo airear y manir, ahora van a ver cómo, 4 días. Son prácticas que no forman parte de nuestros imaginarios.
Y aún entonces se ha de masar o apalear bien. Es decir, es cartón, es cuero puro, es carne dura. Entonces, este imaginario del asado que se corta con la cuchara bonaerense responde a otro momento y a otro proceso. Volvemos al manual de instrucciones. Se la quita luego, se la quita luego el pellejo, o sea, estamos hablando del cuero, ¿no? Y se hace marinar, o sea, envolver un día o dos con aceite, pimienta, cebolla y perejil. Se pone una cabeza de ajos en el extremo y se mete en el asador. Fíjense que la palabra asador es equivalente de horno, ¿sí? Y se cuece a fuego fuerte y vivo, de modo que la coja bien. Se la da vueltas continuamente, o sea, bueno, una forma de lo que podríamos llamar un espeto, ¿verdad? Una estaca, continuamente, bañándola con su mismo jugo y la marinada. Y se ha de tener así en el asador hora y media para que salga bien asada. Esto es interesante porque nos da cuenta, volvemos a la diferenciación en las prácticas de las cocinas domésticas y las dificultades que implicaba en el arreo. Nosotros de este manual, bueno, es muy rico, muy interesante, la profusión de aves y la insistencia en la que aparecen, pero me gustaría recuperar un texto de los hermanos Robertson. Esto es de 1833. Recuerden que no es churrasquera abierta, sino horno cerrado. Es cierto, es cierto. Ahora vamos a ver un poquito más atrás, en plena Revolución de Mayo, en 1810, recuerdan los numerosos viajes de los Robertson, en los diferentes episodios nosotros hemos incluido. Este no, pero les quiero leer el pequeño fragmento. Básicamente, en el mundo colonial, la comida diaria es el puchero. Pero también dicen los Robertson, se desarrollan distintas formas de asar la carne, recomendando, dice, al modo inglés, que nunca debe servirse que chorree sangre, porque sería malsana y de gusto desagradable. Fíjense que es la primera vez que aparece esta idea del gusto. Después, un poquito después de 1810, los Robertson describen esta situación cuando están en viaje, ellos mismos, en traslado. En torno al fogón había ollas y cacerolas de barro, una caldera de cobre para el mate, una piedra de afilar y media docena de cabezas de vaca. La cabeza de vaca como asiento. En el fogón goteaba el sabroso asado que teníamos para cena y en una olla se cocía un puchero. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Con qué se comía el asado? Con mate. ¿Y cuándo se comía el asado? O a la mañana, muy temprano, antes, ¿no? En el desayuno, a veces, por supuesto, con mate, pero también con ginebra. Fíjense que no corresponde a ninguna forma de la que nosotros asociamos con nuestras prácticas alimentarias. Tampoco comeríamos asado y puchero juntos. Es una forma donde aparece, entre algunas condiciones, de lo que podemos llamar ese camino. Vamos, Diego, a las de las comidas cordobesas de antes, a la próxima imagen de Azol Grimau. Ahí va.
Bueno, este señor de un nombre estrambótico, un poco... Es un escritor cordobés que escribe este texto en 1974, pero se toma, es un señor ya muy mayor, ha nacido en 1902, fíjense, casi es un hombre de 80 años en ese momento, que va a recoger las tradiciones, tanto el texto anterior como este, son recetarios conservados en los acervos o en las bibliotecas privadas de ciertas familias. Y es a partir del 2000, 2010 en particular, que estos textos van a ser valorizados y reeditados. En este caso, este texto va a ser reeditado en 2011, Comidas cordobesas de antes. Y a mí me interesó el aspecto lingüístico, ¿no? Porque como en el eco de esos nombres, de la manera de nombrar, se encierra esa revolución sorda de la que hablaba el propio Desertó. Dice, ¿qué es eso? Que ya, este texto es de 1974, estamos ya casi yendo a sus 50 años. Dice, ¿quién recuerda la existencia de la sastaca? Sastaca, ¿cómo suena a estaca, no? Vocablo que alude al charqui de carne vacuna molida. Enmarinada o enmarinada, quiere decir mezclada, con productos nada dietéticos tales como grasa, cebolla y huevos. Y frente a tal mixtura explosiva, alguno dirá, qué comida malsana. Sin embargo, ¿quién no recuerda, atención, a una abuela longeva alimentada con estos productos y que aún se llevaba a los labios un cigarrito de chala para amenizar las largas sobremesas? Una abuela criolla, sin lugar a duda, ¿no? Las astacas y su timbre sonoro, no nos transporta a nuestras raíces incaicas, a nuestro quechua original, con todo el bagaje mítico al que la palabra alude. Comer carne. Y luego, en la descripción de la sasta o la sastaca, dice, es un charqui de animal vacuno. O sea, la carne se come molida, es carne picada. Carne picada. Bueno, el nombre también de un relato fantástico de Jorge Asís. Bueno. Se fríe con la grasa de vaca y cebolla picada en un mortero. Se coloca el charqui, es decir, la carne dura y seca, y se agrega agua. Después un poco de harina de trigo, sal, pimienta, algunos huevos, si hay 15 comensales, 15 huevos. Los procedimientos varían. Se incluye algo de chicharrón, mazamorra, son elementos complementarios. Este era el modo de comer de la campaña. Lugares donde, como se sabe, hoy, hablando de 1970, es muy difícil encontrar charqui ahora. Pero lo más interesante es justamente cuando reproduce un texto del sacerdote que ya hemos citado, el sacerdote jesuita Florian Pauque. Pauque, el padre Pauque, hacia allá y para acá. Hacia allá fuimos felices y gozosos y para acá volvimos tristes. Al referirse a la fatasca, como la denomina, el texto de Pauque es un texto de mediados del siglo XVIII. Y él hace un viaje, es un viaje que después va a marcar una tradición de los viajeros, ¿no? De hecho, Juan José Saer en Las Nubes va a recoger esta idea, porque va de Córdoba a Santa Fe, que es el camino que hacen
sus locos en esa novela, ¿no? Muy interesante cómo se van mezclando los imaginarios. ¿Qué dice el padre Pauque a mediados del siglo XVIII? ¿Qué carne comían los gauchos en su arreo de animales durante 3 o 4 meses? Lo más útil, dice el padre Pauque, fue una bolsa de zatasca, que no es otra cosa que un carnero gordo asado en el horno de panear, o sea, de hacer el pan, que se mete entero sin ser descuartizado al horno bien caliente y se asa bien. Después se separa la carne asada de todos los huesos, se desmenuza finita y se deseca al sol. Tras esto, la carne asada y desecada se machaca dentro de un mortero, se convierte casi en un polvo, hasta quedar en fibritas pequeñas. Se mezcla con ajo cortado finito, cebolla, pasas de uva, grandes y chicas, pasas de higo. Se mezcla con higo, pimiento, sal y jengibre. Y se guarda hasta el tiempo del viaje. Los españoles llevan este alimento en una larga bolsita, atrás, en el recado sobre el caballo, cuando deben perseguir con prisa a los ladrones salvajes. Y yo también tuve conmigo semejante alimento en este viaje, de Córdoba a Santa Fe. No puede haber un almuerzo más ligero que este, pero tiene un gusto muy bueno. En cuanto uno llega al lugar donde quiera permanecer a la hora del mediodía, se precisa solo el agua y un pequeño castrol o cazuela. Tomar un puñado de esta masa, entre comillas, y echada al agua a menester un cuarto de hora. Miren la precisión racional que da, de ecónomo que da el padre Pauque. Y se tiene preparada una buena sopa y comida. Por la mayor parte yo no tuve en mi viaje otro alimento que este, el cual siempre me pareció apetitoso. Bueno, es interesante entre los Robertson, el padre Pauque, esta imagen del arreo, del consumo que atraviesa esta impronta virreinal, y sobre la proyección de nuestros imaginarios. Este texto es muy difícil de conseguir, sobre todo porque da, podríamos decir, un lugar o una especie de conservatorio, de lugar de cierta función conservatorio, que tiene que ver con el carácter mediterráneo de Córdoba. Ahora vamos a ver un poco cómo nos llega a nosotros el texto de Juana Manuela Gorriti. Vamos a la cocina ecléctica. La cocina ecléctica va, como lo dice su nombre, primero es uno de los textos finales de la vida de Juana Manuela. Es un texto que hay dos posiciones y dos lecturas al respecto. Para Mariana Docampo, que es la editora de este texto, señala que el texto se publicó en 1880, pero Roberto Elizalde, que es también un especialista, sostiene que ese texto se publicó una década más tarde en facímil, es decir, en manuscrito, por Félix Lachaunière, Lachaunière. O sea, tenemos aquí como dos versiones, y por supuesto hay numerosas ediciones, reediciones posteriores. Esta que ustedes están viendo es del 2006. Como ustedes ven también, hay allí un interés de abrir este concepto. Entonces, en relación a lo que ya hemos dicho, el mundo de la cocina y de los recetarios no es una novedad que introduce Juana Manuela alrededor de finales del siglo. La va a sofisticar, pero es un hecho que está presente en la cultura escrita desde los comienzos del siglo XIX. Tenemos una
suerte de presencia, por un lado, en los escritos, digamos, familiares, de transmisión privada, pero también en lo que llamamos la transmisión oral, las recetas transmitidas. Este texto de Juana Manuela en realidad no es un escrito, sino que no es tampoco una innovación personal, sino que lo que hace es una recolección, es una compilación de recetas que ella solicita a amigas, a mujeres también, que forman parte de su entorno y que le van a permitir un hecho, digamos, como la mostración panorámica del desarrollo de lo que podríamos llamar América Latina o ciertos centros hispanoamericanos, como correspondía la denominación del periodo, ¿no? Aquí tenemos una impronta ya francesa. Indudablemente en la sofisticación de cada una de esas recetas. Y también tenemos ya muy establecido, muy visibilizado este engranaje de mujeres que administran su hogar, que son las señoras de la casa, pero que no son ni las ecónomas y mucho menos que son las cocineras. Algunas lo dicen, algunas relatan el porqué de esa inclusión de distintos recetarios, pero es interesante porque hay una doble tarea de recuperación de lo que podríamos llamar ese vestigio de las tradiciones peruanas, si ustedes quieren, esta suerte de retorno, de prestigio, y al mismo tiempo lo que podemos llamar una mostración más sofisticada, ¿no? Fíjense que es interesante porque ella cita, podemos hacer un mapa, en este caso, de la complejidad, pero sobre todo de la sofisticación. Es muy interesante porque también, por otro lado, en forma simultánea, se comienzan a traducir y llegan de manera sistemática los manuales de, ahora sí pasamos al próximo Diego, se reinstala estos textos, están en el marco de una enorme cantidad de textos. Volvemos al concepto de manual de urbanidad, cuyo eje central va a ser también la mesa, y la mujer en el hogar, que son de la Biblioteca Garnier. Son ediciones que reproducen las ediciones francesas de, digamos, que a su vez, en muchos casos, traducen a escritoras, pero que traducen a escritoras españolas, como la condesa de Pardo Bazán. La condesa Emilia de Pardo Bazán es una figura muy interesante, como Juana Manuela, es novelista, es periodista, es una mujer que nace en 1851 y muere casi anciana con 70 años, en 1921, pero ve unos cambios de siglo, entonces sobre finales de siglo, es una mujer de la nobleza, pero que se toma la tarea como escritora de poner un nivel de divulgación de las formas de la mesa, del protocolo, al servicio de una nueva clase acomodada, burguesa, urbana, y sobre todo una idea de una nueva familia. Porque pensar en la incidencia de estos manuales que se van a dar en una enorme... El Carreño es un manual de urbanidad que se publica en cientos de ediciones y a lo largo de muchos años, por lo menos hasta la década del 20, entre 1880 y 1920. Es muy interesante, porque además no solo se publica para Argentina,
¿Se entiende lo que digo? Se publica en España y se envía o se reedita en la Argentina de la edición española o reedita o se reeditan las traducciones francesas, especialmente los textos, los recetarios que van a introducir la cocina más sofisticada, que es la cocina francesa. Recuerden que eso, el virrey Liniers, en la época colonial, era quizás uno de los pocos que tenía un despliegue de sofisticación para alrededor de este mundo que era bastante más sencillo en relación. Pero aquí estamos ya en un mundo doméstico, en un mundo femenino, y me interesa recoger del manual de urbanidad, que es muy interesante, es muy divertido, de urbanidad y buenas maneras, porque por supuesto comprende desde la sociabilidad, las formas de recibir, la atención al esposo, digamos, es un manual completo, deslumbrante. En la página 279, cuando se habla de los honores de la mesa, ¿no? Fíjense que pasamos ahora ya, en realidad esta es una versión de 1889, ¿no? Pero ya hablamos de los honores de la mesa, es decir, la modernización que viene de la mano de muchos costumbristas que van a decir erradicar ese salvajismo o esas formas toscas de la colonia para ir transformándose de una gran aldea hasta llegar a la gran urbe. Bueno, dale, Diego. Algo a lo que me hizo acordar esto que estás diciendo es, por ejemplo, en el caso de Macedonio Fernández, el brindis, Ah, bueno, ¿no? claro, Como ya sí. también se Sí, transforma en un casi sí, género literario, sí lo ¿no? es, papeles de recién venido, claro, Claro. totalmente. Es el speech en el banquete. O sea, hay que hablar y hacer lo que se llama un envío, que viene muy del mundo cortesano, ¿eh? Bueno, estamos aquí reunidos para celebrar, pero el speech, tiene que ver con una forma de envío, de agradecimiento, pero también de recuperación de para qué se celebra el banquete. No se olviden que es un simposio en el sentido platónico la idea de banquete, ¿eh? Bueno, en el banquete platónico, ¿para qué se reúnen esos viejos verdes? Sino para hablar del amor. Volvamos. Dice, bueno, cuidado, ya la señora que va a reunir, no pueden estar distraídos los dueños en otra cosa, en ocupaciones materiales, tienen que animar la conversación. Y este es un aspecto que la sociabilidad va a estudiar mucho. ¿Cuánto de lo conversatorio está en estos textos? ¿Se acuerdan que Hernández decía, la cocina es fundamental, pero porque ahí es un lugar alegre, es un lugar del intercambio de la risa, de la conversación? Atención, atención. Haciendo que los convidados estén bien servidos, en fin, que el placer y el contento presidan la reunión, etc. Deben ser pues los sirvientes los que se ocupen en servir la sopa, operación que se ejecutará inmediatamente antes de llamar a comer. O sea, sentarse a la mesa con la sopa servida y entrinchar y servir los platos fuertes. Y ahí me quedo en esta idea del trinchar, o sea, clavarle el tenedor para cortar la carne. Qué notable, ¿no? Si volvemos al padre Pau, que esa carne se comía en tiritas, no se usaba para nada. Y esa idea, ¿no?
quedando solo a cargo del dueño del dueño de casa, o sea, los cuales se colocarán en efecto en una mesa, ¿verdad? Los sirvientes, estamos hablando del carreño, que es, ya hablamos de una modernización en ese aspecto. Bueno, y ahora me perdí porque, sí, ya está, ya me encontré. Hay un texto interesantísimo en donde el padre de Lucio Mansilla, Lucio Norberto, ¿eh? También militar, que va con Roca, es un militar prestigioso, también es novelista, menos trascendente que por supuesto sus dos hijos, ¿verdad? Pero es notable que dice que en realidad en sus memorias Mansilla se acuerda de su padre y les quiero leer la anécdota. Su madre decía que su padre tenía tanto empeño en la espada como en el trinchar con singular maestría un ave. Ponía en ello su amor propio, lo hacía con rara habilidad de anatomista operador. Formaba parte de la buena educación. Mi madre, si piensen que es un hombre contemporáneo a Rosas, ¿no? Sin duda, está casado con la hermana menor de Rosas, con Agustina. Siempre que aquel se lucía con un ave asada cualquiera, me decía, fíjate, fíjate. Qué interesante esta construcción en tiempos del padre de Mansilla y en la sociabilidad que estos manuales van a llevar después del 80, donde la impronta es completamente diferente. Ya no es una tarea que da cuenta de las buenas maneras, la habilidad de cortar un ave. A mí me hizo acordar mucho en esas películas norteamericanas cuando llaman el Día de Acción de Gracias, ¿no? Ese pavo que está cocido, bañado, y que trincharlo es un deber, pero también es un placer y es un derecho del padre de familia. Es el padre de familia el que reparte, volvemos a ese sentido religioso. Bueno, en ese caso es una fiesta religiosa, ¿no? Eh, Creo que nuestro asador conserva esa idea de que es el que corta, y me parece que también hay allí, fíjense, un proceso complejo. El asador, ¿no? En el sentido moderno, es el que corta, pero también el que sirve, el que ofrenda. Bueno, yo hasta aquí llegué. Me queda algunas imágenes más, pero no quiero sobreabundar. Sí me gustaría, Diego, si primero mostramos las imágenes que vos propusiste y después compartimos con los estudiantes, compartimos con los participantes, un poco aquello de lo que nos señala el texto, este texto que, bueno, es otra línea que me interesaría debatir para cerrar el seminario, ¿no? Por lo menos Bien, parcialmente. Vamos a esa última imagen, la última. a la última. Muy Sí. bien. Y nos explicás quién es. Bien, Joe Fredericks es un artista que se dedica en asociación con PETA, que es una asociación internacional por los derechos de los animales. En realidad las siglas dicen algo aproximadamente a por el tratamiento ético de los animales, ¿sí? Aprovechando una tradición que viene en realidad de la Segunda Posguerra Mundial, escritores judíos asociaron
lo que viven los animales en los criaderos y en los mataderos masivos de animales, lo que ellos vivieron en los campos de concentración nazi. Entonces esto, que funciona como una metáfora, que funciona también como un correlato del horror para grupos de personas, sobre todo aquellos asociados al veganismo, esto ya se vuelve materia de denuncia, ¿no? O sea, lo que denuncian justamente estas pinturas es el trato inhumano a los animales y que además tienen justamente su derecho a ser respetados. Entonces, lo que vemos en esta imagen, que lo charlábamos, lo comentábamos ayer con María Inés, se asemeja mucho a la obra de Carlos Alonso, con la cual nosotros justamente habíamos hecho nuestro flyer, porque la presencia de la sangre, la presencia de las reses colgadas al fondo, ¿no? O sea, esto que además se suma el que estas vacas visten la vestimenta típica de quienes estuvieron en los campos de concentración. Y la ¿no? estrella de David lleva la vaca. Por supuesto, y la estrella Claro, de David también, claro. ¿no? Ahora, también es cierto, y los invito a todos a dialogar con respecto a esto, es convulsionante la asociación del texto, que después, te digo, va a ser circular, de los campos de concentración, la vida de un judío que vale menos o que debe ser puesta en la misma condición de la matanza del ganado, ¿no? O sea, hay una animalización allí. Lo que también a mí me quedé pensando después anoche, creo que hay otro imaginario que se superpone, que es nuestro horror a la sangre. Si hablábamos del espanto que suscita el olor a sangre, el tocar sangre después de la epidemia de SIDA es casi de una peligrosidad. Yo creo que cuando me quedé observando la imagen, y fíjense que las paredes son conmocionantes. Nosotros, si estuviéramos cerca, ninguno de nosotros se atrevería a tocar esa pared. Digo, la sangre tiene hoy una materialidad del horror. ¿Mm? Sí, las vacas están con los cuernos arrancados, es verdad. Uno puede volver a la imagen, a la metaforización del campo de concentración, ¿verdad? A la imagen del animal con ese traje puesto, allí se ve más claramente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí se anudan una serie también. A mí me impactó mucho más. Porque hay muchas cosas que tienen que ver con la idea de que la sangre también es el fluido, pero el circuito natural de la sangre es el cuerpo vivo, la sangre que cae, bueno, hay muchos artistas plásticos que van a usar sangre para su representación, no solo pintura roja. Entonces, esa sangre derramada, en el caso de la mujer, es una experiencia profunda de la feminidad, es la sangre menstrual, hay muchos elementos y que han sido, en cada caso que ha sido utilizado, ha sido también un shock para el mundo del arte, ¿no? Bueno, es lo mismo poner pintura roja que poner sangre menstrual. Es lo mismo poner sangre menstrual que poner sangre menstrual después de haberse hecho un aborto sobre una cama. Digo, los artistas llevan esas experiencias a situaciones, bueno, por lo menos de pregunta, de interrogación, de conmoción, ciertas funciones del arte que nos podrían, se van más allá de lo literario, sin lugar a dudas. Estamos hablando de las representaciones plásticas, ¿no? Pero Claro. me parece que volvemos a estas ideas de la escenificación del sacrificio. Es las reses que, como ves ahí al ampliar, están, esta idea del perseguido político que va a ser carneado, nuestro lenguaje reproduce
esa lógica y sobre todo un temor ancestral que es la antropofagia, comer. Sí, la violencia sin lugar a dudas, ¿eh? No podemos dejar de reconocer que un trayecto, un itinerario fundamental de la literatura argentina está determinado a partir de la violencia sobre los cuerpos, desmembrar cuerpos. Pero hay otro, un temor, un tabú, volvemos a Freud, ancestral que tiene que ver con comer carne humana, ¿eh? Que es una experiencia límite de la humanización, ¿no? Y me parece que en ese sentido también hay como una búsqueda, una crítica. ¿No? Lo interesante, o por lo menos a mí me pareció interesante debatir, Diego, es esta suerte de mitologización en torno a la industrialización de la carne. Vuelvo a señalar, hoy cuando hablamos de una industria, ¿eh? Frigorífica, del matadero, estamos hablando de una matanza de 1000 animales o 2000 animales por día, que son los que entran a los corrales de Liniers, al matadero de Buenos Aires, el más grande. Es probable que en el resto del país la dimensión sea distinta, pero esa no es la realidad de la época colonial. No es la realidad del fin del siglo XIX, ni siquiera es la realidad cotidiana de los años 20. Todo este mundo del frigorífico estaba ligado a la exportación. Entonces, hay allí distintos agentes, distintos consumos, ¿no? Y ese proceso de democratización que tiene que ver con racionalizar, aprender a cocinar, ¿no? Que va a estar de la mano de estas, en muchos casos, mujeres de la esfera completamente doméstica, que van a ser escritas por otras. Parece que esa es una dimensión que son mujeres de la élite, como Juana Manuela, como la propia Eduarda Mansilla, son mujeres como la condesa de Pardo Bazán, es decir, hay allí un carácter de articulador, de traducción, ¿no? Sobre todo para universos que todavía no tienen que ver con la participación o que van desarrollando una participación pública. ¿No? Bueno, yo aquí no he tenido oportunidad de trabajar la maestra normal, ¿eh? Veremos qué sé yo, si nos da el tiempo, pero es una novela extraordinaria de 1914 de Manuel Gálvez, ¿eh? Pues una novela terriblemente crítica del normalismo, pero es extraordinario, ¿no? Es extraordinario porque todavía hay ahí por supuesto que lo que a Gálvez le interesa es la crítica a un espacio de mujer autónoma, a la peligrosidad de la autonomía, ni hablemos de la peligrosidad de la obrera. Estamos hablando de una maestra, de unos sectores medios acomodados, ¿no? Y la crítica de Gálvez es brutal, ¿no? Es brutal al respecto. De mal formadas, casi de un bobarismo, de ensoñaciones. Bueno, hay ahí un montón de elementos, son muy muy divertidos y sobre todo recalcitrantes para leer para los chicos más jóvenes, las feministas, ¿no? Qué sé yo, para no hablar del sexo de los ángeles. Bueno, yo doy más o menos, creo, si no hay preguntas, si no hay intervenciones, eh, doy por cerrado. Les agradezco la participación, pero bueno, esperemos primero a ver si hay algún tipo de alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer. Abrimos el micrófono, como se dice ahora, se estila.
Los bueno, muchas gracias, Gastón, muchas gracias. La idea es que podamos compartir textos, que ustedes no tienen fácil acceso. Esta es una cátedra que intenta abrir nuevas agendas, promover una lectura crítica de la literatura argentina, expandir el concepto de escritura, como una escritura o cultura escrita, si ustedes quieren, que va de la mano de una reformulación, porque bueno, nosotros tenemos ahora posibilidades de accesos digitales a los textos, ¿no? Y acompañar estos recorridos o itinerarios transversales, para en algunos casos leer textos, no ya como una cosa melancólica o como una especie de déjà vu del pasado, nada que ver, no nos interesa nada de todo eso. Acá no estamos pretendiendo una suerte de mirada melancólica. Todo lo contrario, estos textos tienen que ser reescritos desde nuestra lógica. ¿Cómo que comían esto? ¿Cómo que esto tenía un fuerte olor? ¿Había olor? ¿Y qué reacción habría a eso hoy en nuestra dimensión? ¿No? ¿Qué tipo de repulsas tenemos? ¿Qué significa la alimentación y su par ordenado, o ¿cómo se llama? ¿Cómo le diría asociar una dicotomía? El hambre que está presidiendo todo el tiempo, ¿eh? Y no esta suerte de fantasía que proyecta erradamente, porque seguimos repitiendo uberrias, jaujas y fantasías, que no se corresponden y que adquieren su complejidad una vez que las miramos a la luz de determinadas intervenciones teóricas. Ese es un poco el objetivo. Por cierto, dije ese horizonte que es el tabú. Si ustedes van a la obra teatral Cachafaz, van a ver que hay ahí una suerte también de borde respecto a la idea argentina de la carnicería, y a estos tránfugas que no se les ocurre mejor idea que irse a vivir a París. Bueno, ¿de qué van a vivir? Una suerte de anclado en París. Bueno, matan gente y venden la carne argentina. Entonces es una suerte de lo que podemos llamar un teatro de la crueldad. La literatura argentina tiene, y el teatro argentino tiene sus experiencias vanguardistas, Diego, de verdadera vanguardia, tiene una irrupción de esa crueldad, ¿no? Y sobre todo de la paradoja, por cierto, ¿no? Estoy hablando de Copy, la obra, que es una obra que no se escribe hoy, sino que se escribió en los años 80, 70. ¿eh? Bueno, dale, Diego. Justamente cuando a la vanguardia se le asociaba el rol de los discursos inquietantes, ¿no? Aquello que justamente lo que hace es poner en duda o por lo menos cuestionar lo establecido, ¿no? Sí, Y a partir de ahí justamente sí. aportar otras Bueno, propuestas. básicamente, la orgía lamborgiana, Osvaldo Lamborghini, ¿no? Con el Fior, por supuesto. Digamos, ahí hay una lectura cruzada de política y sexualidad. Eso es los 70. El final de los 70, por supuesto. Copy, el exilio a París, Berlonger, por supuesto, con cadáveres, Entonces, y sobre todo con la aparición del el marica, bueno, eso es el travestismo, pero sobre todo con la comunidad homosexual. Berlonger era uno de los muy jóvenes, muy joven, que portaba un estandarte. Eso es bastante, un poquito más tarde. Pero en el año 73, cuando Perón vuelve a la Argentina, imagínense cuando fue Ezeiza, un grupo reducidísimo, de
muy pocos, los Echevarren, creo que son los fundadores de la comunidad homosexual argentina. Berlónger es uno de los muy pocos que lleva un estandarte, el otro lo lleva Roberto Echevarren, me lo te confundo con un crítico uruguayo que tiene el mismo nombre. Por supuesto, imagínense el vacío que había entre las columnas del peronismo contrario, homófobo, en 1973. Es muy interesante ver esa foto de un Berlónger muy joven y que está vinculado a la fundación de la comunidad homosexual argentina. Bueno, y por otro lado, ese grupo, ¿no? El Frente de Liberación Homosexual, efectivamente. Después aparece el otro nombre, ¿no? O sea, esta convulsión que tenía que ver, y me estoy acordando de Carlos Correa, que también, de Oscar Mazota, Correa, bueno, es todo ese grupo ligado al parricidio, a esa idea y a la introducción del psicoanálisis en la Argentina. Bueno, nos fuimos, pero sí vuelvo a esta idea que está muy clara en la orgía, en Coppi y en Lamborghini, ¿no? El carácter de la orgía fundamental, la orgía primordial, que no es más que una fiesta, la fiesta de todos los cuerpos, ¿m? Concelebrando y con un fuerte poder de unión. Bueno, son ideas, chicas, no se asusten, son ideas que tienen que ver con cierto concepto de las energías, la necesidad de recuperación de una sociedad que está agotada. Bueno, hasta acá llegamos, se van escandalizados, se van con algunas lecturas y que, bueno, que Dios los ayude y a mí no me desampare. ¿Listo? Nos estamos, gracias Diego, Borra esto último que dije al final que va a quedar como un mamarracho, si no voy a aparecer. No, que es un broche de oro. Gracias Gastón por tu presencia. No, gracias, un Chao, gusto. muchas Hasta luego. gracias, que anden bien. Nos vemos. Chao, gracias. Profe, que anden bien.